Apenas rozó con la mano, y la fiebre desapareció. Los gritos se apagaron, y el demonio salió por la puerta trasera. San Camilo de Lelis no tenía diploma, no tenía bisturí, solo llevaba una cruz y una promesa. En los hospitales de la peste, donde ni los sacerdotes se atrevían a entrar, él caminaba entre los moribundos, como quien pisa el umbral entre el cielo y el infierno. Pero en lugar de enfermedad, dejaba sanación. En vez de desesperación, milagros. Un enfermo decía haber visto ángeles. Otro jura que el toque de Camilo hizo al mal gritar. Pero no era magia. Era una promesa secreta, hecha en el suelo de una habitación solitaria, con lágrimas de sangre y rodillas heridas. Porque los médicos empezaron a temerle. ¿Qué pasaba con los enfermos que él visitaba por la noche? ¿Y cuál fue el pacto espiritual que le dio a Camilo un don que ni los santos lograban entender? Estás a punto de descubrir el milagro que la ciencia intentó ignorar, y porque el nombre de Camilo sigue haciendo que el mal retroceda en silencio hasta el día de hoy. Capítulo 1. El umbral donde los gritos se apagan. La peste tenía su propio olor. No era solo sudor y muerte, era algo más, algo espeso. El aire en aquel hospital abandonado de Roma no se respiraba, se masticaba. Las ventanas estaban cubiertas con telas negras. Afuera, nadie se acercaba. Adentro, los gritos eran de otro mundo. Enfermos retorciéndose entre sábanas ensangrentadas, cuerpos convulsionando bajo la fiebre que quemaba hasta los huesos. Los médicos habían huido. Y entonces, se escucharon pasos. No eran pasos de autoridad. No eran militares, eran pasos descalzos, lentos, y cada vez más cercanos. Un enfermero escondido tras una cortina, uno de los pocos que quedaban vivos, contuvo la respiración. Esperaba ver entrar a otro condenado, otro desesperado, pero lo que vio le hizo temblar. Un hombre alto, delgado, con el rostro cansado y la ropa sencilla. En el pecho, colgaba una cruz de madera. Era Camilo. No llevaba guantes. No traía medicinas. Solo una mirada y una calma imposible. Se arrodilló junto al primer lecho. Un hombre cubierto de llagas, delirando en latín, sacudía la cabeza como si viera demonios. Camilo no dijo una palabra. Extendió la mano. Lo tocó con la yema de los dedos. El enfermo dejó de temblar. Sus ojos, que habían estado nublados, se llenaron de lágrimas. Él está aquí, susurró. Él, y se desmayó. El enfermero salió corriendo del hospital. No por miedo a la enfermedad, sino por miedo a lo que acababa de ver. Camilo no buscaba milagros. Ni siquiera se consideraba digno de uno. Desde joven, había vivido como un pecador. Había apostado, bebido, peleado. Su cuerpo estaba marcado por las cicatrices de una vida desordenada. Pero algo había cambiado. Algo profundo. Algo invisible. Esa noche, no había entrado al hospital como un hombre. Había entrado como una promesa. Una promesa hecha con sangre. Semanas antes, solo en una habitación de piedra, Camilo se había desplomado de rodillas frente a un crucifijo. El mundo afuera era caos, pero adentro, él libraba otra batalla. Sus rodillas sangraban sobre el suelo. Su voz temblaba. Señor, si alguna vez sané, fue por ti. Si alguna vez viví, fue por tu misericordia. Te lo juro. Cada paso que des será para tocar al más enfermo. Cada mano que extienda será tuya. Hazme instrumento, aunque me cueste la vida. Lloró, gritó,
cayó de bruces. Y entonces lo sintió. Una presencia detrás de él. No era humana. No era suave. Era fuego. Pero no quemaba. La promesa fue aceptada. Desde ese día, cada vez que Camilo tocaba a un enfermo, algo más lo tocaba también. Algo que no se veía, pero que hacía temblar a los espíritus inmundos. En el hospital, los días siguientes fueron de asombro. Los enfermos empezaron a hablar entre ellos. Uno decía que, al ser tocado por Camilo, había sentido una mano invisible sobre su pecho, como una brisa tibia que lo atravesaba. Otro juraba que, al abrir los ojos tras una fiebre, había visto a un ser luminoso de pie detrás de Camilo, sosteniéndole la espalda. Yo vi alas, susurró uno. Pero Camilo no hablaba de eso. Solo oraba. Solo curaba. Solo caminaba entre los moribundos con una paz que desafiaba la lógica. Los doctores que se atrevían a volver lo observaban desde lejos. Uno de ellos, joven y escéptico, se acercó a preguntarle, ¿qué clase de técnica usas? Camilo lo miró y sonrió. Ninguna. Solo hago lo que prometí. El médico no volvió a preguntar, pero no todos estaban contentos. En las noches, algunos testigos empezaron a reportar algo más inquietante. Gritos que no venían de los enfermos. Voces que no hablaban lengua humana. Puertas que se cerraban solas cuando Camilo entraba en una habitación. Olor a azufre que desaparecía al amanecer. Y una mujer, enferma terminal, dijo haberlo visto claramente. Cuando Camilo entró, había una sombra en el rincón, y cuando él alzó la cruz, la sombra huyó por la puerta trasera. El hospital ya no era el mismo. Donde antes se escuchaban lamentos, ahora se oía silencio. Donde el aire apestaba a muerte, ahora olía a incienso. No porque lo hubieran puesto, sino porque alguien más lo estaba trayendo. Los demás empezaron a hablar de milagros. Pero Camilo seguía negándolo. No soy yo. No soy nada. Solo cumplo con mi promesa. Pero el cielo sí lo sabía. Y el infierno también. Capítulo 2. La promesa secreta que sangró en el suelo. No había testigos. No había velas. Ni siquiera una Biblia abierta. Solo una celda de piedra, húmeda por dentro, como si las paredes respiraran angustia. Camilo se había encerrado ahí, por voluntad propia. Su cuerpo, marcado por años de pecado, temblaba. Tenía fiebre. Había pasado días sin comer. Pero no por enfermedad, sino por decisión. Era su retiro, su purificación. No buscaba consuelo, ni quería alivio. Él quería hacer un trato. Frente a él, un crucifijo de madera, pequeño, desgastado, colgado con una cuerda raída, parecía observarlo con una mezcla de compasión y juicio. A sus pies, el suelo estaba mojado, no por agua, sino por sangre. Su sangre. Camilo no estaba de pie, ni sentado. Estaba de rodillas, desde hacía horas. Señor, no tengo nada, murmuraba. Ni salud, ni nombre, ni fuerza. Sus labios estaban partidos. Sus manos temblaban. Lo único que tengo es este cuerpo roto. Pero si tú lo quieres, si tú puedes usarlo. El aire en la celda se volvió denso, como si el mundo se detuviera. Haz de mí un consuelo para los que sufren. Haz que mis manos ardan cuando toquen el dolor. Haz que mi cuerpo se consuma si es para sanar a uno solo. Se inclinó hasta el suelo. Sus rodillas ya no eran carne, eran llagas vivas. Y entonces,
con una voz rota, hizo la promesa. Te lo juro, Jesús, me quedaré con los enfermos hasta el último suspiro. Viviré entre sus llagas, dormiré junto a sus fiebres, y si me concedes entrar en el dolor del mundo, no saldré, salvo que sea contigo. Nadie oyó esa oración. Ningún sacerdote la anotó. Ningún teólogo la discutió. Pero el cielo sí. Y algo descendió en esa celda. No luz, no música, no palabras. Fue una presión, una presencia que no se puede nombrar. Como si el mismo espíritu hubiera bajado a confirmar lo que se acababa de sellar. Camilo cayó de bruces, y por un instante, su cuerpo no se movió. Fue ahí donde todo cambió. A partir de esa noche, cuando tocaba a un enfermo, lo hacía distinto. No solo con compasión, sino con autoridad. Una anciana con los pulmones encharcados lo miró con ojos de terror. No me toque, no. Yo vi fuego en sus manos. Camilo se detuvo, y la mujer se desmayó. Al día siguiente, despertó, sin tos, sin fiebre, sin explicación médica. Los primeros en notarlo fueron los moribundos. Muchos, al borde de la muerte, decían cosas extrañas. Vi una mano blanca detrás de él. Había alguien más en la habitación. Un joven con túnica, que me sonreía. Él no estaba solo. Había luz. Había música. Pero no de este mundo. Camilo no hablaba de eso. Pero sus compañeros, los pocos que aún servían en los hospitales con él, empezaron a hacer preguntas. Una noche, uno de ellos lo enfrentó. Hermano, ¿qué hiciste? ¿Por qué los enfermos reaccionan así contigo? Camilo bajó la mirada. No lo entenderías. Inténtalo. Camilo tomó un trapo, limpió las manos ensangrentadas de un moribundo y murmuró. Le prometí a Dios que me dejaría consumir por cada uno de ellos. No soy médico. Soy ofrenda. Una vez, durante una epidemia en Nápoles, Camilo entró a un hospital donde la peste había matado a todos menos a 2. Al cruzar el umbral, sintió una ráfaga helada. No era viento. Era algo más. En la sala, los 2 enfermos deliraban. Camilo se acercó al primero. Lo tomó de la mano. Oró, y sintió como si su cuerpo entero se helara. Al tocar al segundo, sintió ardor. «No me toques», gritó el enfermo. «Algo en ti me quema». Y entonces, por primera vez, Camilo comprendió. No era solo una promesa, era un don. Uno que lo unía al dolor de Cristo. Uno que lo volvía antorcha viva contra las tinieblas. Esa noche, al regresar a su celda, se arrodilló frente al mismo crucifijo y lloró, no de miedo, sino de amor. Gracias por confiarme tu compasión. Se durmió en el suelo, con la frente en la cruz, y soñó que caminaba entre miles de camillas, tocando cuerpos, y viendo ángeles recoger sus lágrimas una por una. Capítulo 3. La cruz que ardía en la oscuridad. Nadie sabía por qué los pasillos del hospital empezaban a vaciarse justo antes de que Camilo entrara. Los enfermeros ponían excusas. Voy por agua. Debo atender otra sala. Los médicos, que antes lo veían con indiferencia, ahora lo observaban desde las esquinas, sin atreverse a acercarse del todo. Había un rumor, algo que no se decía en voz alta, pero se sabía. Camilo traía consigo una cruz que no era común. No era grande, ni adornada. Era simple, de madera clara,
colgada al pecho con un cordón sucio y gastado. Pero cuando la levantaba, cuando la imponía sobre un enfermo delirante o la presionaba contra el pecho de un moribundo, pasaba algo imposible de explicar. Aquella noche, el aire dentro del hospital se había vuelto pesado. La peste negra había regresado con furia, y los nuevos enfermos llegaban envueltos en mantas, gimiendo como animales heridos. Algunos venían ya inconscientes. Otros gritaban nombres que nadie conocía. Camilo se preparaba como siempre, en silencio. Rezó el rosario completo. Se lavó las manos con agua bendita. Y al cruzar la puerta, lo sintió. El mal estaba ahí. No como una idea, sino como una presencia. Un frío que no venía del clima. Un temblor que no era suyo. Era como si algo lo esperara. Y entonces, el primer grito. No lo dejen entrar. Él tiene fuego. Él tiene fuego. Era un joven enfermo, cubierto de sudor, con la mirada fija en Camilo. El resto lo tomó como un delirio. Pero Camilo sabía, no era delirio. Era reconocimiento. Se acercó al joven. El muchacho temblaba, los ojos abiertos como platos. Sus uñas arañaban las sábanas. Camilo, con calma, alzó la cruz. No la alzó como quien amenaza, sino como quien ofrece una verdad. Pero en cuanto la cruz tocó el pecho del enfermo, el grito fue gutural, inhumano. El cuerpo del joven se arqueó como si lo hubieran golpeado con un hierro al rojo vivo. Sus pupilas se dilataron. Su voz cambió. No es suya, no es suya, nos pertenece. Camilo cerró los ojos. Oró. Dios de misericordia, este alma es tuya. Tú la creaste, tú la salvaste. La cruz empezó a brillar, no con luz visible, sino con una fuerza que se sentía en la piel. El olor en la sala cambió. Antes apestaba a podredumbre, ahora olía a incienso. Y entonces, silencio. El joven cayó dormido, y al despertar, horas después, pidió confesión. Los rumores estallaron. Uno de los enfermeros dijo haber visto sombras moverse por las paredes justo antes del grito. Otro afirmó que el rostro de Camilo había brillado brevemente como una vela al viento. Un tercero simplemente renunció. No me pagan lo suficiente para ver esas cosas. Pero Camilo seguía, sin cambiar el ritmo, sin buscar fama, solo con su cruz, sus manos y una fe inquebrantable. Una noche, un médico anciano lo detuvo. Hermano, ¿puedo hacerle una pregunta? Camilo asintió. ¿Qué siente usted cuando la cruz toca a los enfermos? Camilo tardó en responder. Luego dijo, casi en un susurro, siento que no soy yo. ¿Cómo? Es como si algo más tomara el control, como si mis manos ya no fueran mías, como si el mismo Jesús extendiera los dedos. El médico se quedó en silencio y se fue. Los casos se multiplicaban. Una mujer, paralizada por la fiebre, empezó a recitar el Padre Nuestro en perfecto latín apenas Camilo le impuso la cruz. Un niño, que no hablaba desde hacía días, sonrió cuando la cruz le tocó la frente, y dijo gracias, mamá, antes de quedarse dormido. Un hombre blasfemo, al verla, empezó a llorar como un niño, pidiendo perdón por sus pecados. Camilo guardaba la cruz con celo. No la dejaba en su celda. No la colgaba en la pared. Dormía con ella. Comía con ella. Y antes de cada jornada, la besaba y decía, hoy, llévame tú. Porque él sabía
Esa cruz no era solo un símbolo, era un canal. Era la herida abierta de Cristo sobre el mundo. Pero no todos la veían con ojos de fe. Algunos empezaron a murmurar que era brujería piadosa, que estaba usando autosugestión, que los enfermos deliraban por la fiebre, no por fe. Un grupo de médicos propuso prohibirle el acceso a ciertas salas. Por precaución, dijeron. Pero uno de los enfermos, al escuchar eso, se arrancó el suero, se levantó de la cama, con fiebre de 40 grados, y gritó: «Si lo sacan a él, yo me muero aquí mismo». La dirección del hospital cambió de opinión, y así, día tras día, Camilo entraba donde nadie más se atrevía, con su cruz, que no brillaba en la luz, pero ardía en la oscuridad. Capítulo 4. Los hospitales donde ni los curas se atrevieron. Roma estaba en silencio, pero no era el silencio de paz. Era el silencio que precede al grito. Las calles, normalmente llenas de carruajes, vendedores y campanas de iglesias, ahora estaban vacías, cerradas, con cruces pintadas en las puertas y trapos negros ondeando como advertencias silenciosas. La peste se había vuelto un monstruo invisible. Ya no solo atacaba a los cuerpos, devoraba la esperanza. Los hospitales, antes templos de caridad, ahora eran tumbas en forma de edificio. Los sacerdotes, muchos habían huido. Otros se habían encerrado en capillas para orar desde lejos. Porque entrar ahí, a esos pasillos infestados de gemidos, sudores y llagas, era, para muchos, firmar su sentencia de muerte. Pero Camilo entraba, no una vez, no por impulso, entraba cada día, como quien entra en la casa de su padre. Aquel hospital, el de Santa María della Consolazione, había sido declarado zona de muerte. Se decía que nadie duraba más de 3 días dentro. Los últimos frailes que entraron a administrar los sacramentos no salieron. Y sin embargo, una tarde gris, cuando el cielo se cubría de nubes como una premonición, una figura solitaria se presentó en la puerta. Camilo, con la cruz al pecho y los pies envueltos en trapos raídos, sin mascarilla, sin protección, solo con los ojos bajos y un rosario entre los dedos. «¿Estás loco?», le gritó un guardia. «Ahí dentro todos están perdidos». Camilo lo miró y respondió, sin levantar la voz: «Jesús también entró donde todos estaban perdidos». Y cruzó la puerta. Lo primero que sintió fue el calor. No un calor de vida, sino de infección. El aire estaba viciado, cargado. Cada respiro sabía a cobre y humedad. El suelo pegajoso, las paredes cubiertas de manchas. Y el sonido, ese sonido, no eran voces, eran suspiros, sollozos que no pedían ayuda, pedían olvido, porque los que yacían ahí ya no creían en nada. Camilo avanzó, una camilla a la vez. No tenía plan, no llevaba lista, solo su cruz y la promesa grabada en sus rodillas. El primer cuerpo que encontró no estaba muerto, pero lo parecía. Un anciano, con la boca abierta, los ojos en blanco y los brazos como ramas secas. Camilo se arrodilló, le tomó la mano, oró, y de pronto, un suspiro, lento, vivo. El anciano no habló, pero una lágrima corrió por su mejilla. Camilo lo cubrió con una manta, hizo la señal de la cruz, y avanzó al siguiente. No sanaba con fórmulas, no daba sermones. Su poder era estar ahí, cuando todos los demás huían. A la tercera sala,
encontró a una mujer que cantaba una canción infantil, entre dientes, con fiebre. ¿Quién eres?, le preguntó. Ella abrió los ojos y dijo: ¿Eres tú el que arde? Camilo no respondió. La mujer extendió la mano y tocó su cruz. Huele a pan. Y se durmió. 2 días después, despertó sin fiebre. Las noticias empezaron a correr. Un hombre de la cruz camina entre los muertos. Dice que no tiene miedo porque ya murió una vez. Su cruz brilla cuando el dolor es más fuerte. Y entonces, otros empezaron a seguirlo. No médicos, no nobles, pobres, gente sencilla, jóvenes sin estudios, mujeres que habían perdido hijos. Camilo los recibió con una sonrisa rota y una orden clara. No estamos aquí para curar, estamos aquí para amar. Fundó entonces una pequeña fraternidad, los llamados ministros de los enfermos. No tenían hábitos lujosos, no hacían votos de oro, solo 3 reglas: ir donde nadie quiere ir, tocar lo que nadie quiere tocar, amar donde todo parece perdido. Y lo hicieron. Durante años, entraban en hospitales donde el suelo parecía un campo de batalla, donde los gemidos no cesaban, y la muerte caminaba descalza entre las camas. Y en cada lugar dejaban algo. No sanaciones espectaculares, sino dignidad. Una mano que limpia una herida. Una oración en el oído del moribundo. Una cruz sobre la frente del que parte solo. Un sacerdote, testigo de su obra, escribió: yo fui a llevar la Eucaristía y salí llorando, porque Camilo ya había llevado a Cristo antes que yo. Pero había algo más. En los lugares donde Camilo servía, empezaban a ocurrir cosas que nadie podía explicar. Un paciente en coma sonreía cuando él entraba. Una rata muerta en la sala desaparecía misteriosamente tras su oración. Un médico ateo, al verlo inclinarse ante un leproso, pidió confesión esa misma noche. Y entonces, el miedo cambió de bando. Ya no eran los vivos quienes temían a la peste. Era la peste la que parecía huir cuando Camilo aparecía. Capítulo 5. El toque que quebró la lógica médica. El hospital estaba saturado. La fiebre había arrasado con barrios enteros. Ya no había camas, ni mantas, ni agua limpia. Solo cuerpos, algunos temblando, otros ya fríos. Los médicos estaban exhaustos. Muchos se turnaban para dormir de pie, con los instrumentos aún en la mano. Pero en el fondo, sabían algo que no querían admitir. Habían llegado al límite. Ningún tratamiento servía. Ninguna pócima. Ninguna técnica. La peste no respondía a la ciencia. Y entonces apareció Camilo. Él no llegó con fórmulas. No hizo preguntas. No consultó manuales ni llevó cuadernos. Solo entró en silencio, como siempre, y se arrodilló frente a la primera cama. El enfermo era un joven seminarista. Su cuerpo ardía. Los labios estaban secos. Las pupilas casi fijas. Uno de los médicos se acercó y susurró a Camilo: no hay nada que hacer. La fiebre lo está consumiendo por dentro. Camilo no respondió. Tomó un paño húmedo, le limpió la frente, y luego colocó su cruz sobre el pecho del joven. El silencio se hizo denso, tan espeso que hasta los enfermeros dejaron de moverse. Y entonces, el muchacho respiró, profundo, largo, como quien vuelve del fondo de un lago. Abrió los ojos. ¿Qué pasó?, dijo con voz clara. Los médicos se miraron entre sí.
Uno de ellos se acercó con el termómetro. Lo colocó con manos temblorosas. Esperó, y cuando lo sacó, palideció. 36 grados. Normal. Eso es imposible, murmuró otro. Pero era real. El médico jefe, un hombre de carácter fuerte, pidió hablar con Camilo en privado. Entraron en una sala vacía. ¿Qué hiciste? Camilo bajó la mirada. Le devolví el alma. Eso no es respuesta científica. Tampoco era una fiebre científica. Silencio. El médico apretó los puños. No vuelvas a tocar a un paciente sin autorización. Camilo asintió, pero no prometió obedecer. Los días siguientes fueron incómodos. Los médicos evitaban mirarlo a los ojos. Y sin embargo, lo seguían. Porque cada vez que una fiebre se desbordaba, una herida supuraba o un enfermo deliraba, todos terminaban llamándolo. Camilo, ¿puedes venir un momento? Y él iba, con su cruz, con su oración, con su silencio. Una tarde, una enfermera lo encontró arrodillado en la capilla del hospital, solo, llorando. ¿Estás bien?, preguntó. Él no respondió. Pero al día siguiente, atendió a 15 pacientes, sin descanso. Otro caso estremeció al hospital. Una mujer embarazada, inconsciente, con convulsiones y temperatura de más de 41 grados. Camilo entró en la sala. Los médicos lo miraron con desesperación. No sabemos qué hacer. Si se baja la fiebre, el bebé podría vivir. Pero ya intentamos todo. Camilo se acercó a la camilla. Puso una mano sobre el vientre de la mujer, la otra sobre su propia frente. Señor, tú conoces a esta criatura antes que su madre. Si es tu voluntad, permite que respire. Y en ese momento, la mujer dejó de convulsionar. Su cuerpo se relajó. El pulso volvió. El termómetro marcó 37. Esa noche, nació un niño. Sano. Los médicos no hablaron del asunto. No lo registraron. No lo compartieron. Pero los enfermeros lo contaron en voz baja. Una historia que pasó de sala en sala. Una historia que decía que Camilo podía romper la lógica. Con un solo toque. Un día, uno de los doctores más escépticos lo confrontó. ¿Qué haces exactamente cuando los tocas? Camilo respondió, no soy yo quien los toca. Entonces, ¿quién? A veces, siento que Cristo me toma la mano y toca a través de mí. El médico lo miró. No dijo nada, pero 3 días después, pidió confesión por primera vez en 20 años. No todos los enfermos sanaban. Camilo nunca lo prometió. Algunos morían en sus brazos, pero con paz. Él decía, sanar no siempre es vivir. A veces, sanar es morir en gracia. Y eso también desconcertaba a los médicos, porque los que morían con él lo hacían en silencio, sin gritos, con los ojos cerrados y una pequeña sonrisa en los labios. Años después, un cirujano escribió en secreto, he visto bisturís abrir carne, he visto sangre, hueso, gritos, pero nada me ha estremecido tanto como ver a un moribundo respirar en paz cuando Camilo le tomaba la mano. Y así, poco a poco, los muros del hospital empezaron a rendirse. Ya no discutían sus métodos. Ya no intentaban explicarlo. Solo sabían que, si un paciente estaba al borde, y Camilo llegaba a tiempo, algo podía cambiar. No por ciencia, no por técnica, sino por una promesa y un toque
que hacía temblar hasta la lógica más firme. Capítulo 6. El enfermo que vio a los ángeles. El cuarto número 7 del Hospital San Giovanni estaba en penumbra. Las cortinas, manchadas por el tiempo y el humo de incienso, colgaban como fantasmas pesados. Adentro, el aire olía a humedad y desinfectante viejo, pero también a algo más. A espera. En la cama de la esquina, un joven llamado Pietro respiraba con dificultad. Su cuerpo, delgado por semanas de fiebre, parecía ya una sombra de carne. Sus labios estaban secos, la frente empapada, y sus ojos casi cerrados. Un médico lo había visitado por la mañana. Movió la cabeza. No hay nada que hacer. Y salió sin mirar atrás. Pietro tenía 19 años, y se estaba apagando. Pero esa noche, algo cambiaría. Camilo no planeaba visitar esa sala. Iba camino a la zona de infecciones pulmonares cuando un enfermero lo detuvo. «Hermano, por favor, ¿puede ir al cuarto 7? Hay un joven. Está solo. No tiene familia». Camilo asintió. No preguntó por diagnósticos, ni pronósticos. Solo tomó su cruz, respiró hondo, y entró. Pietro no lo vio entrar. Estaba en un delirio profundo. Sus labios murmuraban palabras sin forma. Su pecho subía y bajaba como un fuelle a punto de romperse. Camilo se acercó, en silencio. «Hijo, nada». Le tocó la frente. Estaba ardiendo. Entonces, colocó la cruz sobre la almohada, junto a su oído, y empezó a orar. No en voz alta, no con dramatismo, solo palabras suaves, como quien habla al alma, no al cuerpo. Y justo en ese momento, los ojos de Pietro se abrieron. No lo miraron a él. No enfocaron su rostro. Miraban hacia arriba, fijos, como hipnotizados. Camilo se incorporó. «Pietro, ¿puedes verme?». El joven no respondió, pero sus labios empezaron a moverse. «Son muchos». Camilo frunció el ceño. «¿Quiénes?». «Son hermosos, no tienen alas, pero brillan». Sus pupilas estaban dilatadas, pero no de fiebre, de asombro. «¿Estás viendo? Están cantando». Uno de ellos me miró. Una lágrima cayó de sus ojos. «Dice que no me llevará». «Aún no». Camilo sintió un escalofrío. No de miedo, sino de presencia. La atmósfera en la habitación se volvió liviana, como si el aire estuviera hecho de luz. Pietro cerró los ojos. No se desmayó. No convulsionó. Solo descansó. Y Camilo cayó de rodillas. No dijo nada. Solo lloró. No por tristeza, sino porque, por un instante, él también sintió que alguien más estaba ahí. Al día siguiente, el joven despertó, con fiebre baja, pulso estable, mirada clara. Los médicos no supieron qué decir. Uno murmuró, «Quizás fue una fase». Pero el enfermero que lo había atendido la noche anterior, temblando, le dijo a otro, «Yo vi la cruz de Camilo brillar». Pietro habló días después, no de su dolor, sino de su visión. Eran seres altos. No caminaban, no flotaban, solo estaban, con los ojos más puros que he visto. Le preguntaron si soñaba. Él negó con la cabeza. Sentí sus voces en mi pecho, como si rezaran por mí, desde dentro. Y entonces miró a Camilo. Uno de ellos tenía tu rostro. Los rumores se dispararon. No entre los doctores. Ellos callaban.
Pero entre los pacientes, entre los voluntarios, entre los que aún creían, decían que Camilo no solo traía consuelo, decían que abría puertas. Puertas que conectaban esta tierra con otra. Una anciana, enferma terminal, pidió verlo. Hermano, usted puede hacer que los ángeles me escuchen. Camilo se arrodilló junto a su cama. Ellos ya te están escuchando. La mujer cerró los ojos y murió con una sonrisa. Un niño con tuberculosis comenzó a escribir dibujos en su sábana. ¿Qué es eso?, le preguntó su madre. Es la forma de los seres que vi cuando Camilo oró. Nadie entendió el símbolo, pero un fraile cartujo que lo vio tiempo después, lo reconoció. Eso es una representación antigua de los tronos. Ángeles del tercer coro. El niño nunca había estudiado teología. Camilo jamás habló de los ángeles. Nunca confirmó nada. Solo decía, cuando uno se entrega al dolor, el cielo se acerca. Pero en su cuaderno personal, hallado años después de su muerte, había una frase escrita a mano, sin fecha ni firma. A veces, cuando un enfermo cierra los ojos, yo siento que no estoy solo. Y en el silencio más profundo, escucho cantos que no aprendí en la tierra. Y así, el enfermo que vio a los ángeles se convirtió en testimonio vivo. No solo de un milagro físico, sino de una visita. Una que sigue ocurriendo, en las salas donde el amor vence al miedo. Capítulo 7. Las noches que estremecieron al infierno. La noche caía sobre Roma como una tela negra empapada en dolor. Las calles estaban vacías, pero no tranquilas. Se escuchaban pasos apresurados, puertas cerrándose con fuerza, y de vez en cuando, un grito que cruzaba la distancia como un cuchillo. Los hospitales, en esas horas, se volvían más que silenciosos, se volvían territorio de la sombra. Los enfermos que deliraban, gritaban más fuerte. Los moribundos sudaban frío, y los pocos que estaban conscientes, rezaban en voz baja. Sabían que la oscuridad traía consigo cosas que no eran humanas. Pero Camilo no dormía. No cuando la noche comenzaba, no cuando los otros se encerraban, no cuando el miedo se apoderaba del aire. Él salía, no con antorchas, no con armas, solo con su cruz y una vela, y caminaba, camilla por camilla, cuarto por cuarto, como si estuviera haciendo una vigilia para el cielo mismo. Los enfermeros se turnaban para observarlo. Uno de ellos, joven, escribió en su diario: Camilo no camina como nosotros. Su paso no hace ruido. Y cuando entra en una sala, los relojes se detienen. Esa noche, particularmente, algo lo llamaba. No una voz, no un ruido. Era un peso. Un llamado silencioso que venía desde el fondo del hospital, desde la última sala, la que estaba cerrada con llave por precaución. Ahí habían colocado a 4 hombres, no por el tipo de peste, sino por su comportamiento. Rasgaban sus camisas, insultaban a los que se les acercaban, lanzaban objetos, y al anochecer, hablaban solos. Los médicos no querían atenderlos, y los sacerdotes no querían entrar. Pero Camilo pidió la llave. El guardia tembló al entregársela. Hermano, tenga cuidado. Dicen que uno de ellos habla lenguas raras. Camilo no respondió. Tomó la cruz entre sus manos y se adentró. La puerta crujió al abrirse. El olor golpeó su rostro. Era mezcla de sudor seco, orina, sangre y algo más. Un hedor que no venía del cuerpo,
sino del alma. Los 4 hombres estaban en las esquinas. Uno reía con los ojos abiertos. Otro murmuraba como si rezara al revés. Un tercero golpeaba la pared con la cabeza. Y el cuarto lo miró directamente. Y sonrió. Camilo, la voz era grave. No natural. Como si alguien más hablara a través de él. Te estábamos esperando. Camilo no se sorprendió. Cerró la puerta. Y se acercó al que hablaba. ¿Quién eres? Muchos. ¿Qué quieres? Que te vayas. No puedes con nosotros. No entiendes lo que has despertado. Camilo sacó su cruz. La colocó sobre la frente del hombre. Este se retorció. No gritó. No lloró. Soltó una carcajada que estremeció las paredes. Pero en ese momento, se apagó la vela. La sala quedó en total oscuridad. Y aún así, Camilo no se movió. El resto de los hombres comenzaron a gritar. Fuego, fuego en la piel. Me quema, me quema. No nos toques. No nos toques. Camilo empezó a orar en voz baja. Primero el Padre Nuestro. Después, el Credo. Y por último, una oración que nadie entendió. Una súplica en latín tan antigua, que ni los frailes del convento sabían de dónde venía. Pero surtió efecto. Uno de los hombres cayó al suelo. Y al tocar el piso, empezó a llorar. Lloraba como un niño, con el rostro enterrado en sus propias manos, con los labios temblando. ¿Dónde he estado?, preguntó. Camilo se inclinó, lo tomó del rostro, y dijo, en el infierno, pero ya saliste. Cuando la vela se encendió de nuevo, sin explicación, los otros 3 hombres dormían, no en convulsión, no con espasmos, dormían como santos. La cruz de Camilo había estado en cada frente, en cada corazón, y lo que sea que los había poseído, ya no estaba. Esa madrugada, Camilo regresó a la capilla, no para descansar, sino para agradecer. Se arrodilló y oró, pero esta vez, algo cayó de sus ojos. No lágrimas, sangre. Los médicos nunca hablaron del caso. Los registros desaparecieron. Pero el enfermero que limpió la sala días después encontró algo grabado con un clavo en la pared. Aquí, la oscuridad intentó quedarse, pero fue vencida por la cruz. Y así, noche tras noche, Camilo recorría los pasillos que el infierno quería hacer suyos. Y cada vez que entraba a una sala donde el mal crecía, salía dejando solo una cosa: silencio y paz. Capítulo 8. El nombre que aún hace temblar a los espíritus inmundos. El día que Camilo de Lelis murió, Roma no tembló. No hubo terremotos, ni eclipses, ni truenos desde el cielo. Pero en ciertos hospitales, los pasillos se detuvieron. Un enfermero dejó caer una charola sin razón. Una monja en Nápoles, que jamás había oído hablar de él, despertó de un sueño gritando: «Se ha ido. El hombre de fuego se ha ido». Y en el hospital San Giovanni, donde había caminado tantas veces descalzo entre la fiebre y la muerte, una vela que llevaba días apagada, volvió a encenderse sola. Camilo partió como vivió, sin ruidos, sin honores, con una cruz entre las manos y las rodillas marcadas por las noches de oración. Tenía 64 años, y su cuerpo estaba agotado, no por la peste, sino por amor, por el peso de cada alma que había tocado, por cada promesa cumplida en silencio, por cada demonio vencido sin pronunciar su nombre. Los que estaban cerca de él dicen que sus últimas palabras fueron simples: «No tengan miedo,
no estoy solo. Y entonces, su respiración se detuvo, pero la atmósfera en la habitación se llenó de un aroma que nadie supo describir. Un médico escribió: no era incienso, no era perfume, era como si el cielo respirara. Días después, empezaron a llegar cartas, desde Francia, desde España, desde conventos escondidos en Alemania. Gente que no lo conocía personalmente, decía haber sentido su partida. Una mujer, paralítica en Marsella, dijo haber tenido un sueño. Lo vi de pie frente a mí. No me habló, solo me tocó la frente con su cruz, y al despertar, pude moverme. San Camilo, misionero del sufrimiento, ángel de los hospitales, testigo del Dios que no abandona al moribundo, ven hoy a este lugar. Toca con tu cruz las camas de los que sufren. Coloca tus manos sobre nuestras rodillas cansadas. Haz que nuestras lágrimas sean incienso, y nuestro dolor, ofrenda. Intercede por los que están solos, por los que gritan en silencio, por los que no encuentran consuelo ni cura. Camina, Camilo, entre los pasillos fríos de los hospitales. Camina en nuestras casas donde hay enfermedad. Camina en nuestros corazones, cuando se quiebra la esperanza. Tú que viste ángeles en los ojos de los enfermos, haznos ver también la luz en medio del sufrimiento. Tú que hiciste temblar a los espíritus impuros, defiéndenos de todo mal visible e invisible. Tú que fuiste fuego en la noche, enciende nuestra fe dormida, haz que arda otra vez. San Camilo, prometiste no dejarnos en la enfermedad, y sabemos que esa promesa no ha muerto. Por eso, con humildad, con cansancio y con amor, decimos contigo: Señor, hazme instrumento de tu misericordia. Haz de mis manos medicina. Haz de mi dolor puente hacia tu gloria. Amén.